Ezequiel, vas acomodando todo ahí mientras le damos la bienvenida. Welcome to Hola, the... Hola, ¿qué tal, Ahí ingeniera? buenas está. noches. ¿Cómo Welcome, están? welcome to the Royal Rumble. Ok, Ahora sí. hola. Buenas noches, ingeniera Borges. Ella es la ingeniera Lucía Borges, es colombiana. Eh, bueno, va a estar acá comentando un poquito y analizando lo que es la ampliación de la bombonera. Ok, gracias por el espacio. Primero que todo, un saludo a todos pues, los que están conectados. Y sí, efectivamente vamos a hacer un breve análisis de lo que podría ser la ampliación de la bombonera, obviamente partiendo de la información que se tiene hasta ahora, que obviamente es preliminar. Entonces, digamos que vamos a hacer como el análisis en base a esa información. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Ahora bien, Ezequiel, ¿vos tenías alguna pregunta para hacer o no? No, en principio preguntarle cómo está, le agradezco también por la presencia. Acá Gerald saluda, un gusto, ingeniera, le dedican un saludo. Gracias, igualmente. Y nada, en principio preguntar, creo que lo primero que se me viene a la cabeza, porque es lo que estuve viendo, es que dice que el proyecto podría durar entre de 6 a 9 meses. ¿Eso es factible? ¿Eso es real? ¿Puede suceder? Bueno, como no tenemos diseños específicos de cómo va a ser la estructura, es muy difícil para mí en estos momentos especificar ese tiempo, porque obviamente ya es una información que manejan ellos. Sin embargo, a la luz de lo que he visto que están proponiendo, me parece que es un tiempo bastante ajustado. No es que no pueda ser alcanzable, pero dado de que vamos a trabajar en un predio donde ya existe una estructura, es inevitable que muchas veces nos encontremos con algunos hallazgos, con algunos imprevistos que generalmente se presentan en este tipo de proyectos. Eh, creería yo, creería yo, a lo que he visto e indagado, que podría ser un poquito más, o sea, no creería que 6 meses serían suficientes para llevar a cabo toda la obra que se plantea, es decir, desde la demolición hasta la puesta en marcha como tal, que incluye no solamente el armado y la construcción de la estructura, sino que tú también ofrezcas todo lo que conlleva poner en funcionamiento la misma, ¿cierto? Y aparte porque tienes que unirla a una existente, que es lo que tengo entendido, van a cerrar los laterales, van a existir unos nuevos ascensores, se van a dar paso a una construcción de nuevos palcos. Entonces es posible que pueda ser un poco más el tiempo. O sea, creo que es muy ajustado a menos de que obviamente con una buena planificación, con una buena elaboración de turnos, que no sé, se trabaje más por turnos, ¿no? Por jornadas, es muy posible de que pueda llegarse a la meta, pero sí considero que es un tiempo Digamos que bastante, trabajen bastante ajustado. 24/7. Sí, podría ser que, y que obviamente las condiciones climáticas y que todo lo que esté alrededor, digamos, la consecución de los materiales, la ejecución como tal de las obras preliminares, de todo lo que conlleva no solamente la ejecución como tal de la obra, sino el alistamiento, es decir, los nuevos servicios públicos que haya que anexar, los nuevos urbanismos. Entonces, considero que puede ser un tiempo bastante ajustado, pero que pues si hay el dinero y la disposición podría ser alcanzable. Está bien. Y a ver, vos mencionaste imprevistos. ¿A qué te Sí, referís con imprevistos que pueden surgir en una obra de esta magnitud? lo que pasa es que como estamos hablando de una obra que se va a anexar a una existente, es muy posible de que se encuentren lo que nosotros llamamos en ingenierías los hallazgos, ¿no? Es decir, estamos en estos momentos en una etapa de prefactibilidad, en una etapa de conceptualización del proyecto, en donde nosotros vamos a definir el alcance, es decir, cómo, cuándo, dónde lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer, cuánto nos va a costar, ¿cierto? Estamos en esa etapa de definición, pero es muy posible que en la etapa de ejecución se puedan encontrar
algunos elementos de la estructura vieja, algunos elementos relacionados con el suelo. De pronto puede haber que algún cambio en la estructura de cimentación. Es muy posible, dado que la estructura existente también tiene más de 80 años, por lo que tengo entendido. Entonces, Sí. los estándares de calidad con los que se construyó anteriormente son muy diferentes a los estándares que tenemos actualmente. Sin embargo, nosotros en ingeniería contamos con softwares que nos permiten hacer un modelado en tiempo real, o sea, estamos ejecutando y podemos hacer un seguimiento y un control de la obra paso a paso y muy actualizado, de modo que eso nos podría minimizar riesgos en cuanto a esos imprevistos de los que estamos hablando. Por ejemplo, como no tengo conocimiento de los planos estructurales, pero podría ser que de un inicio se van a alinear a otras estructuras. Puede ser que exista algún inconveniente, que se encuentre que haya que reforzar algunos elementos estructurales. Entonces, ese tipo de situaciones muchas veces Y no se también, prevé. disculpe, ingeniera, Sí, también teniendo en cuenta la cercanía del estadio con el Río de la Plata, exactamente. Entonces, digamos, en la estos firmeza del momentos. suelo. Exactamente. Nosotros no conozco cuáles sean los estratos digamos, de la estructura del suelo en estos Los momentos en la estratos Ciudad se de La refiere Plata. a la firmeza del suelo, básicamente. Sí, digamos, los estratos geológicos o los estratos que puedas encontrar del suelo, ¿cierto? Y a qué nivel pueda estar el nivel freático, porque obviamente, como dices, está cerca pues se encuentra cerca el Río de la Plata. Es muy probable que en estos diseños hayan tenido en cuenta todos esos parámetros, Se sobre todo si supone. han hecho Quiero creer. un estudio geotécnico, que es lo primero que se realiza para poder hacer los demás diseños, que vendrían siendo la parte arquitectónica y la parte más que todo ingenieril. Entonces, creería yo que obviamente ya han hecho ese tipo de estudios. Pero es muy posible que uno de estos imprevistos obviamente pueda ser con el manejo de un posible nivel freático, como le decía anteriormente, el ¿Qué reforzamiento de significa una nivel friático? estructura, Ah, por preguntar lo el mismo. nivel al que se encuentra el agua, un depósito de agua, ya sea río, ya sea lago, es la Claro, posibilidad, o es sea, lo que a se cuántos conecta con metros, el riachuelo que estamos usando. exactamente, a cuántos metros te puedes encontrar tú un cuerpo de agua, Y eso es básicamente. importante para tener en cuenta porque cuando se hace la cimentación también se excava. Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros partimos del hecho de que obviamente tenemos las mejores expectativas en el momento de construir, pero en la medida que vas construyendo y que vas ejecutando, te vas encontrando este tipo de situaciones que cuando vienes a ver te van atrasando una semana, 10 días, 15 días y más si aparte de eso tienes que pedir algún permiso, tienes que solicitar alguna autorización de la entidad gubernamental, ya sea, por ejemplo, quienes otorgan las licencias de construcción, quienes hacen toda la parte de curaduría, no sé si allá se llame de esa misma manera, No que es sé como qué es eso. el ente que regula que la construcción se esté haciendo bajo los Claro, parámetros el o los ente regulador. lineamientos. El ente regulador. Exactamente. Entonces, a eso me refiero con que puedan existir algunos imprevistos y que muy probablemente puedan hacer que la duración del proyecto que inicialmente se pactó o se calculó pueda tener una variación. Está Muy bien. bien, yo tengo una Bueno, pregunta, ingeniera, disculpe Manuel que lo Ezequiel, interrumpa. disculpa un segundo. Antes de seguir con Sí. las preguntas, carga la imagen, la última, que La tenemos la imagen última. de la bombonera con los distintos puntos. Ahí se está cargando, espectacular. Y Vale, le damos el buenísimo. Ahora sí la yarau, y pregunta. le damos el yarau a Infobae. A Infobae. Muy buena nota a Infobae y a Fede Fede Cristofanelli. Cristofanelli, exactamente. Le mandamos un abrazo grande Muy a buena Fede nota. Cristof. Bueno, procedo entonces, ingeniera, con mi pregunta.
A ver, Ok. sabemos que Boca es un club que, digamos, que está muy reconocido mundialmente por la hinchada, ¿no? Por la hinchada, por lo que el estadio genera, ¿no? Con esta acústica que genera la hinchada cuando canta toda junta, que hace que el campo vibre, etcétera. Yo me pregunto, con esto de, porque encima con los huecos que tiene a los costados tiene una acústica bárbara, yo me quiero imaginar que no se debería de ver afectada la acústica y quizás se debería de mejorar, ¿o no? Con un campo cerrado, digamos, cuando el estadio esté completo. Claro que sí, o sea, ya al tener un, digamos, un estadio que esté completamente unido, porque entiendo que ese es el propósito. Actualmente la platea es, digamos, de una forma rectangular, ¿cierto? Que no conecta con el resto de las tribunas. Em, Los consideraría que palcos, sí, decís, sí, lo que los se va a O sea, palcos, derrumbar, digamos, los los que palcos. están. si no queda cerrada, digamos. Si quedan los palcos y después hay nada y empieza la tribuna que Sí, está en o los sea, laterales. lo que entiendo es que el nuevo proyecto busca unir la construcción que se va a hacer, ¿cierto? Más lo existente. Entonces, Se entiendo que supone. partiendo de esos términos, sí mejoraría en ese sentido la acústica. Si esa es tu pregunta, sí mejoraría. Obviamente que me imagino que dentro de la parte ya que tiene que ver audiovisual, logística, harán otro tipo de implementaciones. Creo que el proyecto es bastante ambicioso, que hasta quieren incorporar una pantalla LED alrededor de toda la cancha. Entonces, sí considero que van a mejorar, digamos, en términos de acústica, podría mejorar muchísimo más. Y después Buenísimo. escuché también que, escuché, se está viendo, de hecho el intendente de La Plata ofreció el estadio único para que Boca venga a jugar. Entonces a mí eso me hace preguntarme, ¿no? Que me imagino que por ahí hasta Riquel me preguntaría si él tuviera la oportunidad de hablar con vos, con usted, perdón, ingeniera. Eh, ¿Será que por ahí se puede hacer la obra en etapas y no tener que cerrar la Bombonera? ¿O es preciso que la Bombonera se cierre para poder trabajar, digamos? Bueno, como estamos hablando de una demolición, por lo menos en las etapas iniciales, en la etapa que llamamos nosotros movimiento de tierras, sí considero que no debería estar personas alrededor por el manejo de los escombros, el movimiento de maquinaria pesada, que obviamente dentro de sus giros necesitan mucho espacio Claro. para poder salir, ¿no? Hacer sus movimientos de cargue, descargue. Y súmale a eso las excavaciones que también pueden, me imagino que por la cimentación van a ser excavaciones profundas, van a ser excavaciones de alto riesgo, y en estos casos lo que se evita es que haya el menor tránsito de personas. Entiendo que Claro, es un la, hecho que la cancha va a estar cerrada. exactamente. Entonces, considero que por lo menos en las etapas preliminares no va a ser factible y no sería posible que las personas estén allí. Aparte porque también hay un dato muy importante, y es que la nueva construcción entiendo que va a entrar un poco hacia lo existente, hacia la cancha existente, y El terreno ya de eso juego. influiría, exactamente, entonces ya eso influiría en el tamaño de la cancha, por lo cual no se podría, no estaría cumpliendo también con las dimensiones requeridas y necesarias para poder jugar. Entonces, tenemos por una parte, em, la parte de seguridad, que es súper importante. No estamos hablando de 1.000 personas, estamos hablando de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 No, personas. sí, a estadio lleno, un Eh, partido de fútbol, 40.000 personas fácil, sin No, contar la entonces, parte de los no, tiene palcos. una capacidad de 56.000 personas 56. el Pero estadio. sin los palcos estaría dando que y como tomando medidas cuarenta y de cinco mil, seguridad, sí. Claro. sí,
con medidas de seguridad pueden ser 45. Entonces, primero, lo que hablábamos, la parte de seguridad, o sea, nosotros obviamente siempre trabajamos de la mano de la seguridad. Y dos, por la parte que te hablo de que obviamente la estructura se va a entrar un poco hacia la cancha, hacia el terreno de juego, entonces no sería posible que pudieran jugar por lo menos en todas esas etapas. Es un hecho que nos vamos a tener que mover a tu estadio mientras tanto, mientras la construcción. Y también, habiendo visto tantos proyectos diferentes de distintos partidos, de distintas personas y todo, creo que esto es lo más factible, porque en la imagen que mostrábamos al principio, demuestra que no hay que comprar ninguna manzana, no hay que comprar, no hay que sacarle la casa a nadie, prácticamente. Como agrega acá Sebastián en los comentarios, que dice que no se tocarían las casas frentistas, sino que ocuparía solo el Claro, espacio aéreo de esa zona de palcos. el Porque espacio aéreo. recordemos que los Y palcos hoy en día llegan hasta la segunda bandeja, ¿no? Entonces lo que se buscaría hacer, como bien decía también la ingeniera, es hacer como subirlo. una platea que sea similar a la platea AL que está enfrente de los palcos y poder elevar, digamos, los palcos hasta la tercera bandeja para poder cerrar así el estadio. Bueno, y Claro, y en términos, quería hacer una acotación ahí, y es que me Adelante. parece súper inteligente el hecho de no querer comprar predios, porque esas negociaciones siempre toman tiempo, y más si estamos hablando de una inversión privada. Cuando se habla de proyectos a nivel de gubernamentales, a nivel de Estado, que es un bien general, que prima sobre el bien común, la etapa de negociación puede ser un poco más fácil, pero ya a nivel privado, a menos de que obviamente quieran pagar muchísimo por hacer posible el proyecto prontamente, puede llevarse a una etapa de negociación un poco más compleja. Entonces me parece súper inteligente el hecho de que no quieran comprar y de que lo hayan propuesto de la forma en que hoy está planteada. Muy sí, sí, bueno. es lo más factible. Todo lo que se ha visto es lo más factible. Ahora que mencionaban el espacio aéreo, ¿qué significa exactamente el espacio aéreo? Y que los palcos nuevos van a ocupar espacio aéreo. ¿Qué significa eso? Por lo que tengo entendido, o bueno, partamos del hecho de que toda ciudad tiene su propio ordenamiento territorial, toda ciudad tiene su plan de ordenamiento que incluye todas las normas que tú como persona que quieras construir, ya sea un edificio residencial, comercial, industrial, tú debes cumplir esas normas, que son normas de retiro, son normas de altura, son normas de volúmenes, porque no es que yo tengo el dinero y quiero hacer esto y, y lo quiero hacer a tal altura y lo quiero hacer de cierta forma. No, existen unas normas, existen unas reglas que me imagino que aplicarán también en Argentina como acá en Colombia. Y hablando específicamente de este espacio aéreo, se debe respetar todo lo que tenga que ver con el espacio público. No, el espacio público no solamente es el que tú ves en la calle, cuando vas pasando por la calle, cuando vas caminando por tu andén, por tu vereda, en el caso de ustedes, sino es todo lo que sea vertical y horizontal. Digamos que estamos moviendo en una dimensión en 3D, ¿no? Entonces, O sea, nosotros debemos respetar. discúlpame, si yo paso por abajo de un puente, lo que tengo arriba de la cabeza, que es el puente, y pasan autos o personas, eso se considera espacio aéreo y también se considera espacio público. Eso que está por Exactamente. encima, esa estructura. Sí, sí, exactamente. Entonces, digamos que dependiendo de los lineamientos que tenga la ciudad de Buenos Aires, ya ellos sabrán hasta qué tipo de altura, volúmenes están requeridos, se puedan hacer las obras. En este caso, lo que tengo entendido es que más que todo se hace por una cuestión peatonal de evitar de que obviamente quien circule por ahí, que generalmente son personas, porque entiendo que es una vereda, es un andén,
no se vean afectadas por la estructura. Entonces, en ese sentido, entiendo que el nuevo proyecto lo que busca es que los palcos que van a tener cierta entrada hacia el espacio público no perjudiquen al peatón o la libre circulación del peatón. Claro, perfecto. Más claro imposible. La verdad que sí, Ya no sé quién. muy claro. Ahora, yo lo último creo que me estaría preguntando ahora, o sea, quiero creer, o sea, porque de un tiempo a esta parte se han visto varios tipos de remodelaciones, por ejemplo, la cancha de Independiente, la cancha de Estudiantes, acá en La Plata, la Independiente en Avellaneda. La Independiente en realidad creo que la tiraron abajo y la levantaron, la de Estudiantes hicieron lo mismo. Sí, Ahora, pero a mí lo que me genera tipo como, o sea, me hace preguntas, por ahí seguramente la ingeniera tendrá algún, o sea, debe saber, capaz que tiene respuesta a mi pregunta, mejor dicho. ¿Cómo haces bien para dentro, porque vos no vas a tirar el estadio, sino que lo que va a hacer es tirar una parte? ¿Cómo haces para que hay materiales, o sea, para que materiales nuevos, con tecnologías nuevas, se ensamblen en algo viejo que ya está? ¿No? Y para que o eso, o Ok. sea, claro, o sea, también estructuras nuevas se ensamblen a estructuras viejas. ¿O eso no? mismo, esa misma es mi pregunta. Ok, bueno, en este caso, lo primero que nosotros realizamos son las pruebas de resistencia de las estructuras existentes. Em, ¿Qué significa es, eso? es básicamente tomar dentro de las diferentes pruebas que se realizan, es, por ejemplo, tomar una muestra del concreto existente, llevarlo al laboratorio, hacer pruebas de compresión, hacer un análisis del estado del acero, por ejemplo, Digamos, de que ¿cuánto no se... aguantan? ¿Cuánto aguantan las estructuras exactamente. ¿Cuál existentes, sería las su estructuras capacidad? previas? Exactamente, su capacidad portante y no solamente de las estructuras, sino del suelo, porque es importante que todas las cargas de una estructura van al suelo. Las estructuras se comportan como una especie de transporte de toda la carga, que en este caso serían el peso de la estructura, las cargas vivas, que en este caso serían las personas, el movimiento de las personas, todo ese tipo de cargas, de pesos, van al suelo. Entonces, es muy importante que, y me imagino que lo han hecho, es el estudio de las estructuras existentes, la calidad del suelo, la calidad de los materiales del concreto, del acero, que no haya un acero corroído. Y luego de eso ya se empieza a hacer un análisis de cómo sería la unión de esos elementos con la nueva estructura. Tengo entendido que la bombonera está construida con una parte metálica y una parte en concreto. Ustedes me confirmarán, no recuerdo muy bien. eh, y muy seguramente la nueva estructura también será así, concreto y acero. Entonces, lo que se hace es un análisis detallado de esas nuevas conexiones, de los materiales nuevos, de los elementos nuevos con los existentes. Pero primero se tiene que hacer un estudio de la capacidad portante de la estructura, se tiene que hacer un estudio de la resistencia y se tiene que hacer un estudio de la calidad de los materiales. Y también está muy bueno esto que decías del estudio del suelo, porque ya lo dijimos al principio, el estadio está muy cerca del riachuelo, muy cerca del Río de la Plata. Y bueno, antes de que llegara Riquelme, fue histórico que llovió un poquito y la cancha de Boca se inundaba. O sea, pero se inundaba de verdad y era imposible jugar al fútbol. Cantidad de partidos que se han suspendido simplemente porque la pelota era un patito. O sea, hacía cuac, cuac, arriba de la bola. Ujú. Bueno, en ese caso, por lo menos cuando Entonces, nosotros encontramos nivel freático, primero hay que hacerle, obviamente, partamos de que primero la cimentación generalmente son cimentaciones profundas. No sé si alguna vez han escuchado los llamados pilotes, que son como unas columnas largas que van dentro del estrato del suelo, del estrato firme. Esas, digamos que son como unas columnas largas, por decirlo de alguna forma,
Son elementos estructurales que ayudan en este tipo de situaciones, cuando encontramos nivel freático muy cerca de la superficie. Pero también se le hacen ciertos tratamientos al suelo, se hace cierta, digamos, colocación de algunos geotextiles, de materiales especiales para tratar de aislar y evitar que esa capilaridad del suelo y que ese nivel freático suba tan rápido a la estructura y pueda generar eso que tú dices, de que la Claro, cancha, por ejemplo, eh, tiene mal drenaje o el agua, la tenía, filtración de agua en tenía. ese momento, ok, era muy evidente. Aparte de que para este tipo de estructuras siempre es importante tener un sistema de drenaje que no solamente para el agua que cae de la lluvia, sino para el agua que sube. Entonces, es Claro. importante manejar buenos sistemas de drenaje. Ah. Acá Sebastián dice, díganle a la doctora que hace 80 años venimos probando la resistencia saltando todos los domingos. En 1954 había más de 90.000 personas en la Bombonera y eso que todavía la Bombonera no estaba renovada, Como digamos, se la ¿no? conoce hoy. Claro, porque la renovó creo que Nosotros, Mauricio Macri, si no me equivoco. bueno, justamente hace creo que unos meses había visto unos videos de la Bombonera y yo me quedaba un poquito aterrada de cómo saltaban y de alguna forma la estructura podía verse como la vibración. Sí, que A se ve ver, como las nosotros, partes por ahí están como pum, 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 es impresionante. el sistema, nosotros por lo menos en la parte de puentes, porque saben que las cargas, los vehículos de carga pesada, obviamente generan un gran impacto sobre los puentes. En los puentes se manejan sistemas de amortizaciones, de amortiguamiento, perdón, de amortiguamiento utilizando neoprenos, utilizando estos tipos de elementos para que una vez pase todos estos carros pesados, ¿cierto? La carga que se transmite sea amortiguada. Yo me imagino que la bombonera Está aprobada. trabajará con ese tipo de Nos amortiguamiento imaginamos que sí. porque, No, yo creo que a ver, sí. No, a ver, ha también, resistido muchísimo. No, pero lo disculpe, importante ingeniera, también es que lo también, nuevo, o sea, lo nuevo, lo que se le ensambla, lo que ya está, que eso también pueda resistir y que le hagan todas las pruebas pertinentes. Porque quiero pero se recordar, supone que Emma, sí. que hoy Sí, en día claro, hay de hecho, 84 palcos VIP, perdón, ingeniera, 84 palcos VIP, que son los que están enfrente de la platea, y van a subir a 240, por lo que va a haber mucha más gente de ese lado. Y de Entonces, ese lado, y en la parte de abajo, como estamos mostrando en pantalla, va a ser platea. claro. Entonces, de haber, no sé, como mucho, me voy a la mierda, 10.000 personas de ese lado, va a haber por ahí el doble o el triple de Sí. de personas todas de ese formas, lado. cuando nosotros hacemos un análisis y el diseño de las estructuras, nosotros trabajamos con factores de seguridad. Y digamos, por algunas investigaciones que ya se han realizado, se maneja un tipo de carga por metro cuadrado, una resistencia que debe contar la estructura. Entonces, digamos que Claro, nunca ninguna. disculpe, ingeniera, en criollo decimos cuántos kilos banca y cuánta gente banca saltando. Exactamente. Y a eso le aumentamos un porcentaje. Qué bien. Puede ser para la carga muerta, que en este caso son el peso de la estructura y demás, un 60%, para la carga viva un 20%. Entonces, todas las estructuras siempre están diseñadas con esos factores de seguridad, obviamente, para cualquier evento que se pueda presentar. Por eso, en este caso, aunque haya habido la capacidad sean 56.000 personas y haya habido 90.000, resistió muy seguramente porque ha sido diseñada, calculada y construida con esos factores de seguridad. Ahora, hay algo muy importante dentro de las estructuras: las conexiones, las interacciones, las uniones entre los elementos es de las
digamos, de los parámetros a los que más cuidados hay que tener. Pero Si usted bien se refiere a la unión de a la digamos, la unión, vieja bombonera con Con lo lo nuevo. que se quiere ensamblar con lo nuevo. exactamente. Digamos que cuando tú fundes un elemento, tú lo fundes, tratas y es lo que nosotros buscamos siempre, es fundirlo todo de una vez para que trabaje como un todo. Si ya tú le anexas un nuevo elemento, es decir, fundiste, hiciste todo el vaciado del concreto y luego le vas a unir a otro, ya tú tienes una junta. En Claro. este caso, nosotros ya vamos a tener unas juntas por unir, que obviamente se van a presentar ahora que se va a unir la nueva estructura. Entonces, es ahí en esos puntos donde más se debe tener cuidado y son los que más se deben analizar. Bien. Sí, de hecho acá, por Bueno, ejemplo, Luis José dice, evalúan también los materiales a utilizar sus composiciones, ¿no? Y Sebastián añade y dice, díganle que nunca descendimos y que no tiembla, late. Bueno, nosotros los ingenieros decimos que una estructura está bien hecha y construida hasta que se cae. Entonces, Claro. obviamente, hasta el momento está bien hecha, Y entonces nos no ha damos habido cuenta ningún además que late y no percance. tiembla, porque si hubiera temblado alguna vez seguramente se hubiera caído. Y acá también hace una Exactamente. pregunta, Sebastián. Dice, ¿cómo será la estructura que agarra esos palcos medio flotantes? ¿Será con columnas largas tipo pilotes o será todo estructura metálica amurado al piso? Qué pregunta. Y se fue Manuel. Bueno, realmente, como les decía anteriormente, no conozco en detalle cuál es el sistema estructural a utilizar, pero creería que porque obviamente estamos hablando de que también tiene que amoldarse a lo existente. No van a hacer algo que no combine y que no coincida con la estética actual ni con la arquitectura actual de la cancha. Entonces, muy seguramente van a utilizar algo de estructuras metálicas. Estamos Claro, hablando materiales que sean de... compatibles con lo que ya está. Exactamente. Entonces, en cuanto a lo que decía de los pilotes, bueno, los pilotes cabe aclarar que son los elementos que van debajo de la estructura que nosotros vemos. Hacen parte de la cimentación, más no de la parte visible de la estructura. En ese caso ya serían columnas como tal. Claro, son más Eh, bien de los cimientos. Exactamente. Entonces, en este caso, sí creería que podrían utilizar algunos elementos en concreto y para agilizar, porque en eso era lo que quería enfatizar, es que las estructuras metálicas, obviamente su construcción es más rápida que el concreto. Entonces, una buena combinación de estos dos sistemas estructurales harán que la obra avance de manera más rápida porque digamos, en el caso de las estructuras metálicas, tú vas y compras el perfil y solo lo instalas en la obra. Haces la soldadura o haces una unión mecánica. Ya dependerá de cómo lo haya decidido el diseñador. Pero son más fáciles de manejar, son más rápidas de manejar y son más livianas también. Entonces, muy seguramente que habrá una combinación de esos dos elementos, sobre todo en esa área de palcos, porque una tenemos que muy seguramente van a estar en voladizo, entonces, la idea es que sean lo más livianas posible. El acero es muy dúctil, tiene muy buena resistencia. Entonces, para ese tipo de estructuras trabaja muy bien las que van en voladizo. Entonces, creería que sería acero y sí, o sea, serían en perfiles de acero. No, y además, a ver, que trabajen, como bien decís vos, ¿no? Sobre el acero, que tarda menos quizás en estar listo que el cemento y esto, puede ser también que haga que pueda cumplir el plazo que aparentemente dicen que será entre 6 y 9 meses. Sí, Que o igualmente, sea, si tarda un poco más, mientras sea algo que lo laburen bien, porque estamos acostumbrados a que la gestión Riquelme haga todo siempre a las apuradas, siempre, no, no, pará, vamos a tratar de hacer bien las cosas, y que si que tiene que tardar un año, que tarde un año, o sea, no es porque diga, no, entre 6 y 9 meses vamos a apurar los trámites, ¿viste? Hay que tratar de que, nada, de que las cosas salgan bien, para no generar tragedias. claro, total. Em,
Nosotros obviamente tenemos ese principio de que todas las estructuras deben ser durables, resistentes y económicas. Es el principio de la ingeniería. Tú siempre debes buscar esa solución que te aporte esa resistencia, esa durabilidad, pero que también sea la más económica. No porque un proyecto sea más costoso es mejor. No porque no, nuestro propósito siempre va a ser optimizar todos los recursos sin poner en riesgo nunca ni la calidad y sobre todo la vida de las personas. Nosotros como ingenieros tenemos una responsabilidad que no es solamente una responsabilidad civil, no es una responsabilidad social y legal, también puede ser una responsabilidad penal. Entonces, obviamente es un proyecto de gran impacto, no solamente para quienes lo vayan a disfrutar, sino en general para pues, la zona alrededor. Entonces es cuidar como todo lo que se requiere, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de la construcción en sí, sino de todos los permisos que tú necesitas, las licencias que requieres, la documentación para llevar a cabo la nueva instalación de los servicios públicos que a veces es muy tardado. No sé cómo sea en Argentina, pero acá en Colombia a veces la tramitología es tanta que tú solo en un Mucha proceso burocracia. exactamente para instalar un transformador nuevo, te puedes tirar 5 Necesitas, meses, 6 meses. necesitas 1000 firmas. No, y acá Exactamente. imagínate con la buena onda que tiene Riquelme con el gobierno nacional, seguramente se lo agilicen y sea todo Ah, bastante rápido. sí, sí. Ironía, Es of ironía, course. claro, sí. Entonces, son muchos factores, o sea, la construcción, nosotros siempre tratamos de abarcar todo, todo lo que a nuestra vista, a nuestros cálculos sea posible, pero sí es muy cierto de que existirán en muchas ocasiones factores que no dependerán de nosotros, como por ejemplo el clima. No sé qué tan recurrente puede ser, por ejemplo, las lluvias en Buenos Aires o en qué época también pretendan Depende de la hacer época del año. exactamente. Entonces es buscar también empezar las obras en una época del año en donde no pueda haber afectación por lluvias, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa si llueve en una obra? O sea, Por ponele, ejemplo, ahora empieza, disculpe, ingeniera, ahora empieza la primavera en Argentina, ¿no? O sea, empieza agosto y ya a fines de agosto ya el clima va siendo un poquito más lindo, más calorcito, pero también empiezan las lluvias, muchas lluvias. lo que tengo entendido es que el proyecto tendrían pensado iniciarlo a finales de 2025, ¿cierto? Claro, finales de Creo que, 2025 o principio del 26. Ok, que sería época verano. Claro. sí, Sería una buena época para iniciar, porque empiezas sobre todo en la parte de demolición y la parte de excavaciones. Tú preguntabas por qué la lluvia puede afectar tanto una construcción. Primero, el manejo de las excavaciones, evitar los derrumbes dentro de las excavaciones. Entonces, esto implica el manejo del suelo, es más complicado, puede contribuir a los riesgos por accidentes laborales pueden aumentar. Otra cuestión puede ser el manejo de la maquinaria pesada. Muchas veces se ve interrumpido por las malas condiciones del terreno. Entonces, si llueve, tienes que mejorar el terreno y eso es un sobrecosto de claro. entrada. O sea, es como que vos estás haciendo una excavación y si llueve a esa excavación, no sé, de 10, 20 metros que estás haciendo, puede haber que la zona que tengas controlada se derrumbe la tierra y tengas que volver a empezar. O que Igual, directamente esté tapado de agua y que no puedas hacer nada porque el clima no lo permite. exactamente. Entonces, por Ah, ok. ejemplo, nosotros en cuanto a excavaciones, siempre utilizamos entibados, que es hacer como una especie de protección del suelo con madera, con algunos elementos metálicos o de madera generalmente, para que obviamente las paredes se mantengan firmes y no se derrumben.
si tú estás en una época lluviosa, aumenta el riesgo de que esas paredes no pueda, de que los elementos que has colocado no puedas muchas veces ni instalarlos por las condiciones del terreno, por las condiciones de lluvia y obviamente aparte te generan unos sobrecostos, porque era lo que les decía inicialmente. Nosotros vemos mucho a diario y analizamos mucho el factor económico. Para nosotros eso es imprescindible también. Aparte de la calidad de la obra, es la parte económica y ningún ingeniero quiere nunca entrar en un sobrecosto, así sea el más pequeño. Todo lo que se pueda evitar en obra es bienvenido. Entonces, por eso no es recomendable iniciar una obra, pues, en una época lluviosa, a menos que sí o sí la tengas que iniciar. Y ya ahí tendrás que tomar los controles de los que estoy hablando. Claro, hablando un Buenísimo. poquito sobre lo económico, ¿no? Igual esto no compete, digamos, con la ingeniera. Dicen que, ¿cómo va a estar financiado este proyecto? Este proyecto aparentemente estaría financiado, habíamos hablado que de 84 palcos VIP que hay sobre la calle Berlucea, que va a saltar a 240. Bueno, va a estar financiado con la preventa de estos palcos restantes y aportes de empresas. No así como, por ejemplo, hizo River con el naming, que de llamarse a Antonio Vespucio Liberty Monumental se pasó a llamar Más Más Monumental. monumental. Claro, no así, o sea, no van a vender el naming del estadio, sino que van a abrir patios de comida y no sé qué otra cosa más también ahí. Son empresas que van a aportar, digamos, a nada, poder llegar a los 100 millones de dólares junto con las ventas las preventas, mejor dicho, de estos palcos. Así que bueno, creo que después hay un montón de cosas, boludo. La verdad Ah, bueno, sí, a lo que decías ahorita de la parte económica, nosotros también entramos muchas veces a analizar digamos, ese aspecto. Todos los proyectos tienen algo que se llama el punto de equilibrio, que es ese punto, en este caso, los inversionistas deben tener un retorno de su inversión y obviamente se evalúa. ¿Cuánto es lo mínimo que yo debo ofrecer al público o cuánto es el mínimo dinero que yo voy a obtener y si eso es rentable para el inversionista? Entonces ahí cabe lo que tú comentas de que ya hicieron una estimación de que a 3 años con tantos palcos vamos a obtener el retorno de la inversión. Entonces, esos O al menos análisis cubrir, también. cubrir. Exactamente, al menos cubrir, perdón, sí, cubrir, digamos, el costo. el costo de la construcción, ¿cierto? Obviamente después de los 3 años ya vendrá el retorno de la inversión. Sí, pero yo creo que en ese sentido lo que le sobra a Boca es presupuesto. O sea, ahora es lo más factible que he visto en todos estos años y ojalá que Román lo logre. Ojalá que Román Que lo man lo ojalá rogle. que Román lo logre. Ojalá que lo man lo Ojalá que rogle. Román lo logre. Lo logre. Porque es lo más factible que se ha visto y tranquilamente lo podría haber hecho. Macri cuando hizo la cagada esta de los palcos, bueno, y después todos los que pasaron, Ameal, que puso una LG roja así en la bombonera y en el pecho de los ¿No fue jugadores. Pompilio ese? Después, Ameal, Había fallecido Pompilio ya entonces. 2009, 2009, Ameal. Angelisi tuvo su momento también y lo Pasa que que hizo yo creo, fue, Emma, se mira, sacó de la manga los usos yo adherentes. creo que, a ver, algo por ejemplo, ¿no? Hay un candidato que no me recuerdo el nombre ahora, a presidente de gimnasia, que él le preguntaba a un hincha, ¿vos qué querés? ¿Ganar el primer campeonato, digamos, profesional o querés agrandar el estadio? Y el hincha le decía, no, ganar el campeonato profesional. Y el tipo le dice, no, pará, boludo, primero tenemos Eh, que construir el estadio. Porque no, al revés, no, perdón, es al estás revés. equivocando. Es al revés, me confundí yo, es al revés. El hincha le decía, construir el estadio. Y él le dice, pero no, boludo, escúchame, eso, lo primero es ganar un título. Después que vos ganás el título, se viene un montón de cosas.
un montón de cosas lindas. Una vez que vos podés desbloquear esa faceta, se ven un montón de cosas lindas. Y creo que muchas veces no podés estar metido en Libertadores, campeonato, apertura del estadio, que te prometo que vamos a viajar a Japón. No, pará. Hay que tomar. Estás hablando de un Estudiantes, de un No, Gimnasia, de un estoy San hablando de Lorenzo, de Gimnasia, pero ahora lo estoy Independiente. sumando, lo estoy Bueno, tratando de paralelizar con Boca en el sentido pero de ahora que no creo que se pueda. Hoy en día lo más factible es haber sí se empezado este puede. proyecto a principio de año. A Sí principio se de año. puede. ¿Sabes por qué? Porque sponsor a Boca le sobran presupuesto lo que le sobra a Boca hoy en día. No, si me Y a apurás, Boca lo le tendría que sobra haber hecho, presupuesto para Emma, si me contratar apurás, lo tendría que haber jugadores hecho y para Angelisi traer con Qatar Airways. No tendría que haber hecho Angelisi. Porque la cantidad de también, guita que era ese contrato, también. Bueno, no me acuerdo, la verdad, qué cantidad de guita era ese contrato. Pero Qatar Airways se fue cuando estaba Robar y después de que se fue Qatar Airways tuvimos sin sponsor. Era franja amarilla. hermosa, hermosa la camiseta sin sponsor. El equipo sin sponsor, como el programa sin nombre en su momento. Acá El equipo sin dice, sponsor. acá dice Luijo, perdón que te interrumpa, compañero, dice, hoy en día se construyen las estructuras para aguantar sismos, terremotos, así que pueden latir tranquilos. Y pone banderas de Ucrania y fueguitos. No sé qué querrá decir. Dice, dale Boca, boludo. Ah, porque digo, Estúpido. Ucrania No sabes está en medio interpretar. de una Bueno, el siguiente lo guerra y leo yo digo, entonces. Gracias. Sí, sí. Amigo, perdón, imagino imagino. que será como la cancha de Estudiantes de La Plata, todos bloques de cemento medio encastrados. Bueno, y después Gerald, el Gerard. propósito de un proyecto de estas características es llegar al punto óptimo sin que se escape del presupuesto, pero que sea seguro, justamente lo que decía recién la ingeniera Borges. Así es. De todas formas, esto no deja de ser obviamente una empresa, un negocio, em, y Pero es un club de fútbol. es un No, club de sí, fútbol que se es. maneja como una empresa. Es una Una asociación civil empresa que es una multinacional, o sea, pero es Debería en los manejarse, debería es papeles, manejarse como una empresa. claro, pero En en los papeles papeles es es una club. asociación civil sin fines de lucro, pero se debe manejar y se maneja como si fuera una multinacional. O sea, Claro. acordate que siempre hacemos el claro, paralelismo porque con el presidente de Boca que está ahí cara a cara con el presidente de la nación, independientemente de quién sea. Sí. Bueno, ingeniera, desarrollen. Perdón. no, lo que decía que, bueno, finalmente eso debe ser manejado, pues Boca es manejado como una empresa, es una marca. Y obviamente todo lo que haga debe estar bajo los estándares de calidad, todo lo que haga debe suponer, ¿cierto? Vamos a ponerlo en esos términos y debe eh, trabajarse en pro de lo que sea beneficio para el club. En ese sentido, obviamente, hacer una construcción de esta, tener unos inversionistas también debe garantizar para quien invierte unos retornos. Hay que manejarlo de esa forma porque así creo que puede, así es como se garantiza el éxito, cuando tú lo manejas de esa forma. Entonces sí hay que verlo de que tiene que generar una rentabilidad para quien invierte y por eso se deben hacer todos los cálculos pertinentes Pero a en... ver, Boca es una marca mundial, entonces la rentabilidad, el retorno de inversión está asegurado al 100%. Será en 2 años, en 5 o en 10, pero si hay un sponsor o hay una empresa de afuera que quiere poner plata, lo va a tener asegurado. Entonces, a lo que voy, y también se conecta con un comentario que recién tuvimos de Bebelo, Ah, no lo pude leer, dice mensaje Ezequiel, retirado, soy un fíjate, cagón. bueno, justo lo agarré, justo lo agarré. ¿Qué decía Bebelo? Que decía que Estudiantes, Perón lo que supo hacer es priorizar, ahí está, boludo, priorizó al 100% la construcción de uno, o sea, de uno se refiere al estadio, le dicen el estadio de uno, es el estadio de Porque está en Estudiantes. 1 y 57. Le damos contexto a la ingeniera Borges. Eh, bueno, priorizó la construcción del estadio por delante de lo deportivo porque siempre Verón tuvo las prioridades claras. Y encima, después de ese logro, nos volvió a poner en condiciones muy putas. Dice MP, será muy putas, no sé. Muy pendejas, Eh, güey.
No sé qué será eso. Muy, MP. muy Serán pendejas. condiciones muy putas. O Muy Marcelo pendejas. Palacios. No se la malas. Bueno, Después Luisjo dice, pero juá, 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 ¿cuál Ucrania? Carita de tres de caritas, Boca, dale puto. boca. Y ahí Bebelo es donde retiró el mensaje, porque es un Entonces, cagón. es un cagón. Qué lástima que no llegue a leer, boludo. Sí, Eh, lo quemaba, fíjate. Ojo, bebelo con los que ¿eh? sonso. Entonces, a lo que iba es que Boca se puede dar el lujo de no construir un nuevo estadio, porque no vas a construir un nuevo estadio, vas a ampliar el estadio, le vas a dar casi, o lo que se decía hoy, son entre 20 y 30 mil. Sí, Entre pero 20 y ¿sabés 30 mil, qué? Hoy había sí, leído yo, Emma, disculpame que te interrumpa. ¿Te acordás que cuando fueron las elecciones en Boca, las que no las primeras, sino las segundas, cuando Román asume como presidente electo, que fueron en el año 2023, ¿no? En el año 2023, creo que fue, 23, sí, 24, 25, sí, porque le faltan dos, está sí, bien. a fines del Sí, 23. a finales del 23. ¿Te acordás que el gobierno de la ciudad había, ¿cómo se dice? Había catalogado a la Bombonera como un patrimonio nacional, una cosa así era, un patrimonio nacional, o sea, como que no se le Sí, pero podía eso hacer después se modificaciones. desestimó. Claro, eso después se Eso después se desestimó. desestimó. De hecho, se desestima, creo que fue a principios No, del, no, sí, a mediados del espera, 24. espera, espera. Pero eso que estás diciendo eh, fue algo que surgió desde Boca como un paraguas. No me acuerdo qué No, no otra sé. catástrofe o catombe futbolística hubo que saltaron. No, no, mirá, yo tengo este plan, no me lo dejan hacer y no me lo dejan hacer porque están en contra mío, pero yo lo quería hacer, ¿eh? Entonces, boludo. No, no A ver, sé, boludo. Ezequiel, Es lo que volviendo. se dijo por todos lados, Emma. Bueno, Yo es me lo que se agarro dijo de en ese eso, boludo. Y momento, sí, ¿qué querés pero que te diga? te está yendo por cualquier rama. A lo que yo digo es lo siguiente. Tenía un punto Boca interesante se igual. puede. No, ningún punto, boludo. Yo estaba haciendo un punto interesante y vos te fuiste a cualquier lado. Estamos hablando con una ingeniera, me hace hacer quedar en ridículo. Vos te pones en ridículo solo. Acá Bebé lo dice, lo que Ay, dije es que Verón priorizó 100% la terminación del estadio a la parte Eso mismo. competitiva, pero después de terminar el estadio nos volvió a armar un equipo y un Muy plantel puto. competitivo. Nah, lo Muy del puto. equipo y el plantel competitivo, eso Volví a armar un fue equipo porque muy vino una puto. mano negra de atrás que dijo, Se my llevan la name is, resaca de Boca qué sé y de yo. River, Por boludo. eso. Después lo del eh, estadio igual hay que dársela. Lo del estadio sí hay que dársela porque el tipo dijo, voy a construir el estadio y tipo construyó el estadio. Te puede gustar más, menos, lo que fuere, Construyó. pero construyó el estadio, boludo. Muy parecido al Independiente, por cierto, pero construyó un estadio. Bueno, ingeniera, bueno, lo que quería acotar ya como pues lo a modo de último. síntesis. Sí, a modo de síntesis, es que obviamente estas son estructuras especiales, edificaciones especiales que tienen otro tipo también de requerimientos. Me imagino que la FIFA también otorgará unos requerimientos especiales que también deben ajustarse, digamos, a los parámetros y a las condiciones a las que va a estar, pues, haciendo referencia a las competencias en las a las que va a dar paso este nuevo estadio. Por lo que muy seguramente habrá que hacer algunas adecuaciones de lo existente para amoldarse a esas condiciones. Por ahí estaba viendo que uno de esos sería la eliminación de un túnel, creo que de visitantes, para dar paso Sí. a la construcción de un nuevo túnel por donde van pues, a salir e ingresar Sí, el tanto el túnel equipo visitante el como túnel que viene del vestuario de visitantes para salir de la cancha. exactamente. Entonces, en ese sentido, eh, debemos notar que también va a haber una intervención como tal a lo existente para adecuar a las condiciones de la FIFA. También se va a dar paso a a la instalación de ascensores, de mejorar la movilidad para las personas con movilidades reducidas. Entonces, es importante también hacer esa acotación por, digamos, por la
el interrogante que me hacían inicialmente de si era posible de que las personas pudieran estar mientras se hacía la Claro. construcción. Entonces, vemos que realmente no es lo más viable teniendo en cuenta todas las condiciones a las que se tiene que ajustar el nuevo estado. Muy bien. Buenísimo. Bueno, ingeniera, no la entretenemos más. Ha sido un Le agradecemos placer. mucho por haber estado acá. A ustedes Es por la primera vez, y invitarme. discúlpame que te haga este comentario, pero es la primera vez que tenemos un integrante femenino en nuestras filas, así que estamos muy, muy contentos también. Y seguramente próximamente se vendrán más. Pero ha sido la Ah, pionera, que quede claro. bueno, un honor entonces. Un Bueno, y saludo cuando a usted todos. quiera, bienvenida para hablar del Atlético Nacional y de Colombia, de la selección Colombia. Y de Boca Junior Ok. también, como que no, siempre, siempre se puede. Por cierto, ahora que dice la selección Colombia, la selección femenil de Colombia va a jugar la final de la Copa América ante Brasil el día de mañana. Entonces, bueno, mandando la mejor vibra a las chicas. Que le Vamos. ganó por penales A Argentina. a la selección argentina. Así es. Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias por haberme invitado. Un saludo a todos los que están por ahí conectados todavía, que están haciendo su participación con los comentarios. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, ingeniera. Y Bueno, muchas pongan me gusta, hijos gracias. de puta. Pongan me gusta que mirá el contenido que Un les poco más de trajimos, compañero. respeto, un poco más de respeto, hijo de la gran puta. Por eso, pongan me gusta, Ah. hijos de puta. Pongan me gusta. Y muchas gracias, ingeniera, nuevamente. Chao, chicos. Muchas gracias, ingeniera. Disculpe las groserías. Hasta luego. A su Vale, disposición. chao. Listo, gracias. Bueno, Ezequiel, Emanuel, ¿qué más más? claro, échale agua. Muy interesante, ¿eh? La Muy verdad que sí. interesante.